Amados hermanos, Dios los bendiga a todos. Vamos a entrar a un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la Trinidad, unicidad o algo más. Porque parece que todo se define o eres trinitario o eres unitario, ¿eh? Pero parece que hay algo más. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das para comer del pan que nos da vida eterna. Te ruego en el nombre de tu Hijo que concedas que tu espíritu de sabiduría, de revelación, opere poderosamente a través de tu palabra, para que el que oiga sea abierto su entendimiento y resplandezca la verdad para la vida eterna y el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Ok, entonces hay una declaración apostólica que nunca se ha tomado en cuenta, porque normalmente basamos la ley de Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, pero no hemos tomado en cuenta que en el Nuevo Testamento no es que ya no funcione esa ley pues es eterna, pero hay cambios porque ahora ya no le está diciendo a Israel, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ahora ya es la iglesia, y la iglesia no es el Israel del pacto de Moisés. No es vivir por la ley, sino más bien estamos ahora bajo la fe, la gracia, el evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice, habla a la iglesia, ¿no? Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios o un Yahweh. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Yahweh, Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Ahora note, y nosotros, la iglesia, somos para Yahweh. Y un Salvador, o Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de él. Esta es una definición, un credo totalmente apostólico, pues. Pero note que no está diciendo, no está citando Pablo Deuteronomio 6. Él lo dijo, hermano de la iglesia, para nosotros hay un solo Dios, Yahweh, y no, porque no le está hablando ya a Israel, le está hablando a la iglesia gentil. Entonces él nota cómo ahora cambia, no lo anula, solo que se aplica diferente para la iglesia. Aparte de la declaración o el credo apostólico paulino, no existe ningún otro. O sea, ningún otro credo apostólico. Y los que hay, pues no son apostólicos, son religiosos o políticos. Hay puntos esenciales, antes de entrar al tema, que debemos de saber para entender la mente y la voluntad de Yahweh para con su creación. Uno es respetar el nombre de Yahweh y su título uniplural Elohim. Dios. Dos, su Espíritu Santo y su Espíritu de vida eterna son dos espíritus eternos en vez de Dios y Señor, que es lo que normalmente lo traduce. El nombre indica a la persona o entidad. El título describe la función. El problema teológico, y para el lector, surge cuando se sustituye el nombre personal por títulos. Cuando se reemplaza Yahweh por el título Dios, Elohim por el título Dios, Hijo por Dios, Espíritu Santo por Dios, Yahweh por Señor, Jesús por Señor, se produce una mezcla artificial
que borra las distinciones funcionales, confunde las identidades, destruye la arquitectura plural del Elohim, convierte convierte todo en Dios. Dios es todo. Hace imposible entender la Escritura y se crean sobre esta base muchas doctrinas sin fin. ¿Por qué ocurre la confusión? Porque Dios es un título genérico, no un nombre personal. Yahweh es un nombre propio y Elohim es el título uniplural funcional. Cuando todo se traduce como Dios, la Biblia queda así: Yahweh, Dios; Elohim, Dios; Jesús, Dios; el Espíritu Santo, Dios; Jesús, Señor. Un ejemplo corto, Hebreos 1:9. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces dice, por el siglo del siglo, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Imagínense esa mezcla. Nadie puede descifrar si se usa todo Dios. La traducción correcta sería, tu trono, oh Elohim, por lo cual te ungió Yahweh, tu Elohim. Ahora sí estamos hablando español. Cuando se usa Yahweh y Elohim, se aclara todo, sabiendo que Yahweh es hablar de el único Dios verdadero, el Espíritu Eterno, que es Espíritu Eterno con vida en sí mismo y no es una persona. Ahora, Elohim, antes de Jesús, era la unidad plural compuesta por Yahweh, su Espíritu Santo y su Espíritu de vida eterna, antes de Jesús. Jesús, hijo de María, unigénito de Yahweh, engendrado por el Espíritu Santo y dado al Espíritu de vida eterna como su cuerpo y su espíritu, unido al Espíritu de vida eterna para ser un solo Espíritu de vida, para cumplir la misión recomendada por Yahweh en Hebreos 10:5. El Espíritu Santo procede de Yahweh, su compañera. El Espíritu de vida eterna hace varias funciones. Sale de Yahweh como su palabra, su lavar, su simiente espiritual. Se manifestó humanamente como Melquisedec y como Jesús. Y no es Yahweh, no es el Espíritu Santo. El Espíritu de vida eterna es el Espíritu de vida eterna. ¿Por qué esta definición es esencial? Porque identifica al personaje y su título funcional. El Elohim, después de Jesús, el unigénito, muerto y sepultado Jesús, el Espíritu de vida eterna resucitó en cuerpo humano, en cuerpo espiritual, con vida eterna. Y Yahweh, después de resucitado, lo declaró su hijo primogénito. Entonces cambia la composición de Elohim, porque ahora es Yahweh el Padre, ya no es Yahweh solo, ahora es Yahweh el Padre, su Espíritu Santo, ya no es el Espíritu de Yahweh, y su hijo primogénito, formándose ahí la familia de Yahweh. ¿Nota la diferencia? Entonces, en el Yahweh antes de Jesús no era familia, era Yahweh, su simiente y su Espíritu Santo. Cuando la simiente llegó a ser transformado por la resurrección en cuerpo espiritual como primogénito, ahora Yahweh tiene hijo primogénito. Pues ahora entonces ya tiene familia. Ya no puede decir Yahweh, Espíritu Santo, su simiente y el hijo primogénito, porque ya no hay simiente, pues ya la simiente pasó a ser hijo primogénito, ¿verdad? El núcleo del problema teológico universal está en ignorar al Espíritu de vida como simiente espiritual de Yahweh y poner al Verbo como Yahweh, como Dios. Cuando el mismo Juan explicó en su carta la vida eterna, no dijo Yahweh, dijo la vida eterna, se manifestó corporalmente como Jesús. Primera de Juan 1. La vida eterna no es Jesús, pero la vida eterna está en Jesús. Y eso lo explica el apóstol Juan, en 1 Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio que Yahweh, o Dios, nos ha dado vida eterna,
Esta vida eterna está en su Hijo. No es el Hijo, está en su Hijo. Pero para tener la vida eterna necesitas tener al Hijo. Así que no puedes tener vida eterna sin Hijo y no puedes tener Hijo sin vida eterna. Entonces, Elohim, después de Jesús unigénito, ya puede formar su familia, la familia de Yahweh. Cuando se ignora al espíritu de vida eterna, es cuando vienen los más grandes problemas. El espíritu de vida eterna pasó de simiente espiritual a cuerpo espiritual con vida eterna. Aquí es donde se cumple: mi hijo primogénito eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:6. También dice en el verso 6, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, ¿no? El cuerpo resucitado no es eterno, pero sí es eternizado por el Espíritu eterno. La promesa de Yahweh fue: el que cree tiene vida eterna. No dijo: el que cree será eterno. Ahora sabemos que estaba hablando del Espíritu de vida eterna que eterniza al cuerpo resucitado. Sin él no hay vida, no hay creación, no hay Cristo, no hay iglesia, no hay nada, solo existe Yahweh. Este mismo principio se repetirá con los creyentes, siendo el primero, pues Jesús resucitado, primero en cuerpo animal, después cuerpo espiritual, según la revelación de 1 Corintios 15:44. Aquí lo que hay que entender es que todos los creyentes que nacen en cuerpo animal, porque yo estoy citando el texto, así dice el texto, ¿no? El 1 Corintios 15:44 dice: primero es cuerpo animal, después es cuerpo espiritual. Primero todos los seres vivientes tienen que nacer en cuerpo animal. Luego, por la resurrección, serán transformados en cuerpo espiritual. Jesús nació en cuerpo animal, terrenal, temporal. A la resurrección pasó a ser cuerpo espiritual con vida eterna. Así también todos los creyentes pasarán de cuerpo animal, mortal, a cuerpo espiritual con vida eterna. Esto es lo que a nosotros nos va a pasar. Ahora, sabemos que la vida eterna pues es mejor que la vida temporal, pero el cuerpecito dice: sí, pero todavía no. Así Yahweh Elohim inició su familia con Jesús, su hijo primogénito. Así también la iglesia resucitada va a pasar a ser miembros de la familia de Yahweh, como está escrito en Efesios 2:19. Así que ustedes ya no son extranjeros, no son advenedizos, sino conciudadanos de los santos, para note, miembros de la familia de Yahweh, de Dios. Entonces, ¿Yahweh tiene familia o no tiene familia? Claro que tiene familia. Y con todos sus hijos, va a formar el reino sacerdotal, siendo el primogénito rey y soberano sobre toda la creación, y sumo sacerdote. La iglesia resucitada serán los sacerdotes hechos por Jesús para Yahweh su Padre, serán sacerdotes reales y participantes del reino sacerdotal de Yahweh. No es que vamos a ir al cielo a tocar arpa. Subimos con Cristo delante del Padre como sacerdotes del Padre y para que participemos como real sacerdocio. Este va a ser la realidad para nuestra resurrección. Así que hay que ir practicando el sacerdocio desde ahora. El reino sacerdotal de Israel solamente fue una sombra, no una realidad. Israel no puede formar el reino sacerdotal. ¿Por qué? Porque eran débiles, eran mortales, vivían en la carne, sin espíritu eterno. Eran una sombra de la realidad que vendría en Cristo resucitado y la iglesia resucitada. Entonces será todo una realidad. Todo quedará ordenado, limpio, funcional y bíblico. Ese es el punto.
Nosotros pensamos que el Antiguo Testamento es una realidad. No es la realidad, porque es temporal y es figura de la realidad. Entonces usaremos el nombre personal y original de cada personaje y los títulos para entender cómo Yahweh logra tener su familia en Jesús, su primogénito, la iglesia resucitada, sus hijos. Porque antes del principio, Yahweh forma el Elohim. Yahweh es único, de él proceden todas las cosas, de Yahweh procede su Espíritu Santo como su compañera, de Yahweh sale su Espíritu de vida eterna como su palabra, como su simiente espiritual, con él, con el cual va a engendrar hijos espirituales que serán resucitados en cuerpos espirituales como hijos corporales, en quien habitará toda la plenitud de la deidad corporalmente, según Colosenses 2:9. Imagínense la gloria pues venidera, ¿no? Yahweh junto a sus dos espíritus eternos compone la unidad plural Elohim. No son tres personas, son tres espíritus eternos antes de Jesús. Los tres espíritus eternos siempre están juntos, como uno en un mismo propósito y voluntad. Cuando leemos Yahweh Elohim, están los tres. Cuando leemos Elohim, están los tres. Siguiendo entonces Yahweh con su propósito familiar, y para una mayor comprensión del cómo se formará la familia de Yahweh, dividiremos el tiempo en tres operaciones o eras. La era de Yahweh Elohim. La era de Yahweh comprende desde la creación, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, José, Egipto, Moisés, David, hasta Juan el Bautista, donde se cierra la era de Yahweh. El pacto de Yahweh con las 12 tribus, Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Moisés dio mandamiento al pueblo de Israel diciendo, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. No tres en uno, Yahweh es único, la eternidad es de eternidad a eternidad, antes de componer la unidad plural. Esta unidad plural se entiende en la figura de Adán, Génesis 5:1-4, donde Adán es uno, de él procede su Eva, y de los dos procede Set, su hijo, y los tres forman la unidad plural Adán. O sea, ya más claro que eso pues no hay. La creación del hombre en Génesis 1:27. Mire, aquí en Génesis 27 crean al hombre. En Génesis 2:7 forma al hombre. Aquí crean quiere decir que está creando varón y hembra. Pero en Génesis 2:7 forman al hombre y del varón forman una mujer. Entonces dice Génesis 27, Elohim, no dice Yahweh, dice Elohim creó al hombre, varón y hembra los creó. Nota el singular y el plural. Y los llamó a los dos hombre. Entonces, hombre es igual la unidad plural del varón con su mujer. La unidad plural no es trinitaria. Yahweh prepara la entrada de su espíritu de vida eterna al mundo con anuncios proféticos. Y vamos a ver algunas profecías básicas del Hijo venidero. Pues la profecía habla de la simiente de la mujer, Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá a la cabeza de la serpiente y esto morderá el calcañar. Sería hijo de Abraham, Génesis 22:18, y tus simientes serán benditas todas las naciones. Vendría de la tribu de Judá, Génesis 49:10, el cetro no se apartará de Judá. Sería hijo de David, según de Samuel 7:12-14, y yo le seré por padre y él me será por hijo. Yahweh, en Isaías 53, cargó el pecado del mundo y la iniquidad en el cuerpo del Cordero Jesús. Nacería en Belén, Miqueas 5:2, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. 7. Sería el siervo ungido de Yahweh, Isaías 6:1, el Espíritu de Yahweh está sobre mí. Se calcula que hay alrededor entre 350 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Hasta aquí no hay hijos nacidos del Espíritu, no existe hijo unigénito,
No existe hijo primogénito, no existe la iglesia, ni tampoco la familia de Yahweh, ¿no? Esta es la era de Yahweh. Ahora vamos a entrar a la era del Hijo, que empieza pues desde Juan el Bautista. Siguiendo Yahweh con su propósito de tener su familia, llegó el tiempo de enviar su simiente espiritual, su espíritu de vida eterna, a Belén, para ser Señor en Israel, según Miqueas 5:2. Pero antes de Belén no existía un hijo eterno, no existía un Padre eterno. Lo que existe es Yahweh, su Espíritu Santo, su simiente espiritual de vida eterna, pero todavía no es hijo, es solo simiente. Cuando llegue el tiempo de formar su familia, Yahweh envió su simiente espiritual a Belén para recibir un cuerpo humano preparado en María, engendrado por el Espíritu Santo. Aquí es donde se inicia el proceso para la simiente espiritual de Yahweh, primero cuerpo terrenal, después cuerpo animal. Eso es lo que tiene que atravesar Jesús, o sea, no Jesús, sino la simiente de Dios. Entonces, la simiente es espiritual, pero tiene que ahora tomar cuerpo animal, resucitar cuerpo espiritual. Eso no es Jesús, pues. Es la simiente el que adquiere cuerpo animal. Y a la resurrección adquiere cuerpo espiritual. ¿Estamos o no? ¿Sí? Entonces, el nacimiento de Jesús fue así. El Espíritu Santo engendró en María, ella dio a luz a Jesús hombre, el cuerpo humano, preparado por Yahweh, según Hebreos 10:5. Luego Yahweh unió el Espíritu de Jesús con su simiente espiritual, y Jesús nació del Espíritu como hijo espiritual de Yahweh, Rey de Israel, Mesías, y por la carne, su hijo unigénito filial o de ley, porque Yahweh no engendra hijos. Revela al Padre, a los judíos, confirma las profecías y hace un nuevo pacto. Note que estoy siguiendo una línea cronológica, ¿no? Cronológica y panorámica. Después de haber cenado la Pascua, hace el nuevo pacto con sus discípulos y dio como ofrenda su cuerpo y su sangre para perdón de pecados, en los elementos del pan y el vino. El pacto quedó consumado con su muerte de cruz, cumpliéndose la voluntad de Yahweh. El pecado fue quitado del mundo en el cuerpo muerto de Jesús, cumpliéndose la ley. La paga por el pecado es muerte. Jesús pagó por el pecado, pero le costó la pérdida de su vida humana. Y cumplida la voluntad de Yahweh, según Hebreos 10:5, fin de la vida humana del unigénito. Después que Yahweh aceptó el pacto, la ofrenda y el sacrificio del cuerpo de Jesús, y cumplida su voluntad, y quitado el pecado del mundo, Yahweh ordenó la resurrección de Jesús en cuerpo espiritual con vida eterna. Y no pudiendo la muerte retener el cuerpo muerto de Jesús, por cuanto él murió en obediencia al Padre y no por pecado, al tercer día el Espíritu de vida eterna se unió a su cuerpo muerto, resucitándolo en cuerpo espiritual con vida eterna. Y ya resucitado, fue declarado por Yahweh su hijo primogénito en cuerpo espiritual. Entonces dice Hebreos 1:5-6, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El texto habla del espíritu de vida diciendo en Romanos 8:11, el mismo espíritu que levantó a Jesús dentro de los muertos mora en los creyentes. Entonces quiere decir Dios o Yahweh no resucita a su hijo, resucita el cuerpo muerto. Primeramente, Jesús nunca fue su hijo legal, fue hijo legal, fue hijo pues por derecho, pero nunca fue engendrado por Yahweh. Pero ahora, este Jesús, que le costó hacer la voluntad de Yahweh, la cruz y la muerte, ahora le resucitan el cuerpo de Jesús
Y ya resucitado, entonces Yahweh lo declara, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yahweh dice, y Dios lo levantó entre los muertos, sí, pero lo levantó por medio del Espíritu de vida eterna. Yahweh no lo levantó directamente. Por eso dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, no dice el mismo Dios que levantó a Jesús. Fue así como Jesús nació de cuerpo animal y muerto, fue resucitado en cuerpo espiritual con vida eterna, hijo primogénito. Entonces Jesús cumplió la transición, primero cuerpo animal y después cuerpo espiritual. Yahweh, con su hijo primogénito, formó la familia deseada, compuesta por Yahweh, su Espíritu Santo, su hijo primogénito, igual la familia de Yahweh. Ya no hay más simiente, ya la simiente ahora es cuerpo resucitado. Como podemos ver, no hay hijo eterno ni padre eterno, pero sí la simiente espiritual de Yahweh ahora y para siempre, el hijo primogénito, el principio de la familia de Yahweh. ¿Está claro? Sí. Pero antes de subir al Padre, Jesús preparó el camino para la entrada del Espíritu Santo al mundo, diciendo pues a sus discípulos en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Aparte de eso, tenemos la revelación de lo que hizo Jesús antes de subir al Padre, en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto lo hizo Jesús antes de subir al Padre. 50 días después de la resurrección, Jesús subió al Padre y bajó el Espíritu Santo, iniciando la edificación iniciar la edificación de la iglesia por medio de la predicación del Evangelio y bautizándolos en el poder del Espíritu Santo. La iglesia empezó a ser edificada sobre el mismo principio que pasó Jesús. Los creyentes son nacidos en cuerpo animal, mortal, y al momento de creer en el Evangelio por su fe, Yahweh une su espíritu del creyente con el espíritu de vida eterna en un solo espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, naciendo los creyentes del espíritu como hijos de Yahweh espiritualmente. Y por la carne somos hijos filiales de ley, esperando la segunda parte del proceso, que es morir y ser resucitados en cuerpos espirituales con vida eterna. O sea, no nos vamos a escapar. Como hijos de Yahweh, hermanos del primogénito, miembros de la familia de Yahweh el Padre. Si los creyentes aceptan esta verdad bíblica, entenderán que todo gira en relación a la familia de Yahweh. Su simiente espiritual llegó a ser el hijo primogénito de Yahweh en su cuerpo resucitado con vida eterna. El mismo espíritu de vida que tenemos los creyentes y esperamos la redención en cuerpo espiritual, la vida eterna, es ese el destino eterno y en Jesucristo y en Yahweh el Padre. O sea, esa es la dirección, hacia allá vamos, ¿no? Hay gente que está pensando que va a ir a los cielos a tocar arpa, a bañarse en las playas de oro, en mares de cristal, etc. Bueno, Dios le va a dar seguro lo que uno necesita. Entonces, hoy nos encontramos con dos doctrinas que se oponen entre sí. Y esto es por 17 siglos. Los unitarios y los trinitarios. El problema está en ignorar la familia de Yahweh, ignorar al Espíritu de vida eterna, haciendo definiciones que contradicen el propósito familiar de Yahweh, reduciendo la familia de Yahweh a 3 personas, o un Yahweh manifestado en 3 formas, pero ninguno de ellos sigue la ruta de la familia de Yahweh con el primogénito y sus hijos en la iglesia, que serán resucitados para formar el reino sacerdotal de Yahweh. Jesús, rey soberano, sumo sacerdote, la iglesia, el pueblo sacerdotal, hechos para Yahweh. Por otro lado, es la falta de atención a la revelación de la carta de Juan, donde explícitamente dice, el Espíritu de vida eterna que estaba con el Padre,
se manifestó corporalmente como Jesús, primera de Juan 1:2. Pero los intereses, tanto del emperador Constantino Romano y los obispos cristianos del siglo III, establecieron el dogma trinitario, un credo no apostólico, sino inspirado por los intereses políticos y religiosos en Nicea en el siglo III. Y en vez de revelar al Espíritu de vida eterna, divinizaron y personalizaron al Verbo, traducido del latín verbum y del griego logos, convirtiéndolo en Yahweh Dios, porque dice, y el Verbo era Dios. ¿Nota? Ahora que sabemos Dios, Yahweh, ¿no? Todavía entendemos de que en esa época divinizaron a la palabra o al verbo, que él era Yahweh. Aún así, hasta el día de hoy, muchísima gente y ministros, el Espíritu de vida eterna está velado para ellos, para un montón de gente. A cualquier persona que yo le pregunto acerca de qué opinan del Espíritu de vida eterna, no sabe. Aún así, hasta el día de hoy, la gente no tiene conciencia, ni sabe, ni nunca he oído nada. Y todavía me preguntan dónde está escrito. Entonces no ven al Espíritu de vida eterna manifestándose en todo el ministerio de Jesús. Y se repite el mismo problema de los escribas y fariseos. Ellos vieron a Jesús, hijo de María, cuerpo físico, pero nunca notaron al Espíritu, al Dabar, que habitaba y hablaba las palabras de Yahweh por medio del cuerpo de Jesús. Cuando dijo Juan, por ejemplo, en 8:42, Jesús entonces le dijo a los fariseos, si vuestro Padre fuese Yahweh, Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Yahweh, de Dios, he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Yahweh me envió. ¿Cómo va a ser eso el cuerpo de Jesús? Además de esto también dijo, yo y el Padre uno somos. Este que hablaba era el Espíritu de vida, hablando pues por medio del cuerpo como Jesús hombre. Pero ellos no lo entendieron. Fijaron su rostro en la humanidad de Jesús, y hoy en día pasa lo mismo con millones de creyentes. Leen las Escrituras, oyen a Jesús como hombre, porque no conocen al Espíritu de vida que habla por medio del cuerpo. Sin el Espíritu de vida, no hay creación, no hay Jesús, no hay iglesia, no hay familia. Pero hoy estamos pues ordenando la doctrina siguiendo la voluntad de Yahweh, que quiere formar su familia. Entonces la doctrina trinitaria enseña que hay un solo Dios, sin nombre. Ese único Dios existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno de esas tres personas es Dios, y Dios completo, ¿eh? Pero no son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Las tres personas son coeternas, coiguales, consubstanciales, o sea, son de una misma esencia. Y ninguna procede de la otra porque todas son eternas. El Hijo no tiene principio, el Espíritu Santo no tiene principio, el Padre tampoco tiene principio. La doctrina trinitaria enseña que Jesús es Dios, Hijo eterno, y que tomó carne humana, pero sigue siendo una persona divina eterna. Eso llaman Trinidad. ¿Qué tal? O sea, lógicamente no se puede asimilar. La Trinidad anula el nombre de Yahweh diciendo un solo Dios cuando el nombre es glorioso, Yahweh. Anula la naturaleza divina y espiritual de Yahweh, reduciéndolo a uno en tres personas. Anula a millones de creyentes quienes son hijos nacidos de su espíritu de vida eterna en camino a la resurrección como hijos y hermanos primogénitos.
Anula la unicidad de Yahweh diciendo que Jesús es el Hijo eterno del Padre eterno. Anula al Espíritu de vida eterna, la simiente espiritual de Yahweh, por medio de quien engendra hijos espirituales que llegarán a ser hijos corporalmente de la resurrección, y siendo Jesús el primero justamente en llegar a ser su hijo primogénito. Anula la transición del Espíritu de vida eterna como simiente, como hijo unigénito en cuerpo de Jesús y como hijo primogénito en cuerpo resucitado, unido al Espíritu de vida eterna. Anula al hijo unigénito, diciendo que Jesús es el hijo eterno. Si es hijo eterno, entonces nunca nació, nunca murió, nunca resucitó y no es hijo primogénito. Anula al hijo unigénito, diciendo que es Yahweh manifestado en carne. Anula la identidad física del primogénito, confundiendo si el hijo es físico espiritual o simplemente espiritual. Anula la existencia de la iglesia, diciendo que solo hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces, no hay más hijos nacidos espiritualmente, no existimos nosotros. Anula la fe y la esperanza de los creyentes, diciendo que hay un solo Dios Padre, un Espíritu Dios y Dios Hijo, y si es así, ¿qué parte y suerte tiene la iglesia en esa Trinidad totalmente cerrada? Anula al Espíritu Santo como Espíritu eterno, reduciéndolo a una persona, poniéndolo como la tercera persona de la Trinidad, cuando fue el mismo Espíritu Santo quien engendró en María para que nazca Jesús hombre, carne y cuerpo, carne y sangre mortal. Anula al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, cuando mismo Jesús reveló: el Espíritu Santo procede del Padre, no procede del Hijo. Anula al Espíritu Santo cuando dice que es la manifestación de Yahweh. La doctrina del dogma trinitario no es bíblico. Aunque usa los elementos de ella, la Trinidad usa Padre, usa Hijo, Espíritu Santo, usa Dios, usa Eterno, usa Uno, usa esencia, usa procesión, usa relación, pero los organiza para producir un dogma trinitario que no existe de la creación. La ironía de la unicidad clásica dice: Dios es uno, basado pues en, ¿no? Dios es uno, pero en la práctica enseñan Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que dice la Trinidad, solo que con otro vocabulario, pues. Es uno, pero se manifestó en Padre, el Espíritu Santo. ¡Qué ironía! ¿Eh? La Trinidad dice un Dios manifestado en tres personas. La unicidad dice un Dios manifestado de tres modos. Y están peleando los dos. Pero ambos sistemas usan tres categorías, usan tres funciones, usan tres manifestaciones, usan tres distinciones, usan tres nombres operativos. Entonces la diferencia es solamente semántica, no doctrinal. Eso es la ironía de estas dos doctrinas. La unicidad clásica no agrega que Dios uno se manifestó en tres personas de la Trinidad. Sí lo agrega si se revelaría como trinitarios modalistas. Ese algo más, ¿no? Podríamos hablar de estos dos de algo más. Ese algo más es la doctrina apostólica que revela la familia de Yahweh. Es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Para nosotros hay un solo Yahweh, el Padre. No hay trinidad de personas. No hay unicidad como principio. Afirman que Jesús es Hijo eterno, que no lo es. Anula el principio, cuando digo no lo es, dice, ¿cómo va a ser si Jesús es eterno? No, Jesús es cuerpo resucitado, eternizado. Anula al Espíritu de vida eterna, la simiente espiritual de Yahweh. ¿Por qué? Porque está diciendo que el Hijo es eterno, entonces nunca fue simiente espiritual de Yahweh. Anula a los creyentes, quienes serán hijos y hermanos de Yahweh, y hace a Jesús eterno, anulando que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Nació de mujer en cuerpo
humano de carne y sangre mortal, murió, fue resucitado para el cuerpo espiritual, para la salvación de todos los creyentes. Los apóstoles no enseñaron Trinidad ni unitarismo como fundamento, porque el propósito es la familia de Yahweh, cosa que no cumple el unitarismo ni el dogma trinitario. A razón de la familia de Yahweh, procede su Espíritu Santo, actúa junto con él y es su compañera. Su espíritu de vida eterna, que estaba con el Padre operando como la palabra, como simiente espiritual, por su medio Yahweh engendraría hijos espirituales que llegarían a ser sus hijos corporales a la resurrección, siendo el mismo Jesús resucitado en cuerpo espiritual el primero. El primogénito que está siendo seguido por la iglesia, los creyentes, nacidos del Espíritu como hijos espirituales de Yahweh, que llegaremos pues a ser corporalmente a la resurrección junto con el primogénito, hijos de Yahweh corporalmente. Entonces se completará la familia de Yahweh Elohim, ya todos juntos, la iglesia resucitada con el primogénito, vamos a formar el reino sacerdotal de Yahweh, que Israel no pudo cumplirlo porque eran personas temporales. Es nuestro futuro eterno. El sacerdocio es nuestra identidad espiritual y para siempre. Y termino con el consejo de Pablo para la iglesia. Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, pregunto, ¿eres trinitario o eres unitario o eres sacerdote y miembro de la familia de Yahweh? ¿Cuál de los tres eres? Amén. Ok, ¿qué tal? Porque aquí toda la gente se define como eres unitario o eres trinitario. Yo soy de Cristo, dice, sí, pero eso no significa, eso no te define pues en la doctrina. Todos somos de Cristo, pero no todos tenemos la misma doctrina. Entonces, por eso que puse esto al final, porque la salvación depende de la doctrina que tú lleves. Si tu doctrina cambia tu fe, cambia la dirección de lo que se supone debe de esperar. Porque has cambiado de mente, has cambiado de principio. Lo que era hijo, lo que era Jesús para ti, ya cambió. Lo que era el Padre para ti, ya cambió. Lo que era el Elohim, ya cambió. Por eso, insisto, yo no creo que lo vuelva a repetir en otro tema más. Por eso que lo explico bien ahora. Si no usamos Yahweh y Elohim, por lo menos entre los hermanos, no vamos a poder entender la familia de Yahweh. ¿Cómo vas a aceptar que el verbo, que es la palabra, es Dios, que es Yahweh? Por eso que los judíos rechazan a la iglesia porque son trinitarios. Y ellos no pueden aceptar un Dios en tres personas, y todavía personas. Cuando Yahweh y su Espíritu Santo son espíritus eternos. Y la simiente, que es espíritu, tiene ahora cuerpo, no se ha transformado en cuerpo. Ahora tiene cuerpo resucitado. Por eso que es cuerpo espiritual. No se convirtió en hijo espiritual, se convirtió en cuerpo espíritu. Ahora, si tú le preguntas a Jesús, a cualquier hermano, ¿usted es creyente? Sí, yo creo en Jesucristo. Explícame cómo es ese asunto de que Jesucristo es cuerpo resucitado. ¿Dónde dice? Es hijo eterno. ¿Dónde dice que es eterno? No dice. Pero sí dice que es hijo resucitado. Entonces, si es eterno, nunca fue hijo, pues. Nunca nació de mujer. Si es eterno, nunca murió. Si es eterno, pues,
No es el Cristo que nos salvó, porque el que nos salvó es el que murió en la cruz. ¿Cómo puedes creer que Jesús es hijo eterno, contradiciendo el fundamento de la doctrina de que es hombre nacido de mujer, pasado por un proceso de muerte y resurrección y transformación en el cuerpo espiritual? Bueno, ¿ustedes qué dicen? No, no hay, tampoco. Es que Jesús justo puede ser traidor de miembros de la familia de Dios, porque para eso nos llamaron, para ser sacerdotes, para Entonces, el fundamento es en qué se funda mi fe, en eso, pues, que Jesús fue un testigo fiel, el soberano de toda la tierra, nos amó, nos lavó con su sangre y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Y cuando ya seamos sacerdotes en cuerpo espiritual, formaremos el reino sacerdotal del Padre en Cristo y la Iglesia. Se podría decir, según, de que Jesús, el que fue a la cruz, y por el cual nos perdonaron nuestros pecados, y el sacrificio que hizo, puede estar que intervención también del Espíritu Eterno. Pero este Jesús que fue a la cruz, es que por él nos fue el perdón de pecados, y por Jesucristo, el primogénito, ya estamos hablando que el dador del Espíritu vivificante. Claro, es que el unigénito es historia y el Hijo resucitado es presente. El cumplimiento del propósito. Claro, en ese cumple. Pero para cumplir tiene que pasar por cuerpo animal. Es que eso nunca nos han enseñado. No, ese tema para ellos está velado totalmente. Pero, Eso sí es cierto, Dios. O sea que nosotros digamos que Cristo, nuestro hermano, no lo acepta. no, yo, Por para ellos, Cristo. hay otros que más bien en vez de centrarse en Yahweh se centran en Cristo, ¿no? Ellos son cristocéntricos, ¿no? Y olvidar ya. Y viven el Yahweh y el Espíritu Santo. Es increíble todo lo que hay, simple y llanamente por un buen principio. Anularon al Espíritu de vida eterna. Y se han hecho cristocéntricos. Nosotros no debemos de ser cristocéntricos. ¿Por qué? Porque el verdadero Salvador es el Padre, que dio a su Hijo, para que puedan creer que el Padre envió al Hijo y el Hijo murió por ellos, para que el Padre los pueda salvar en el Hijo. Eso, ¿cómo ser cristocéntrico? Con la voluntad del Padre. Claro, pues. Entonces, ahora sí, toda la gloria para Cristo, para siempre, no, perdón. La gloria es para Cristo, para el Padre. Ahora, y hay otra, a veces vamos con el Padre y con el Hijo, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. ¿No? Es que yo me fabrico en mi mente así, ¿no? Si yo necesito adorar a Dios, pues voy al Padre. Si yo necesito intercesión, me voy al Hijo. Si yo necesito guianza, pues me voy al Espíritu Santo, que es el que me guía. Cada uno tiene una función, una operación. No, pues. Entonces yo adoro al Padre por medio del Espíritu Santo, y lo que adoro es una palabra que se hizo carne. No me vuelvo a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero como todo es Dios, ¿cómo haces? El problema es que la gente no puede diferenciar cuándo está hablando el Yahweh, cuándo está hablando el Hijo, cuándo está hablando el Espíritu Santo. No. Porque no han discernido la función de cada uno de ellos, el papel de cada uno de ellos en la Biblia. Para eso necesitas regresar al original hebreo. Mira, te digo otra cosa. Ya estoy hablando, yo repito, no por ustedes, porque ya hemos conversado esto, pero hay un montón de hermanos que ya me están mandando notas. Entonces, hasta me han acusado de hereje. Está bien. Entonces, le dije, si tú eres trinitario, a ver, respóndeme. Al final,
cuando la iglesia resucite, se conforme la familia de Yahweh. ¿Cómo va a estar la Trinidad? Yahweh más su Espíritu Santo forman el Elohim invisible. Y Jesús, cuerpo humano resucitado, con sus hermanos, la iglesia, con cuerpo resucitado, formarán la imagen visible de ese Elohim invisible. Entonces, ¿dónde está la Trinidad? ¿Dónde están los tres? No, pues ya somos cuatro, no hay cuatro, hay dos parejas, que es diferente. Hay la pareja espiritual de Yahweh con el Espíritu Santo y la pareja de Cristo con su iglesia. Visible, invisible. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está la Trinidad? Entonces vamos en dirección a la Trinidad. Ahora, la Trinidad, aunque yo no dudo que hay un Dios Padre, pues está el Espíritu Santo, ahí está el Hijo, ahí está. Pero el Hijo, cuando dice el Hijo, yo no sé exactamente a qué apunta, porque está el Hijo, pero por un lado dicen que es el Hijo eterno. Si es el Hijo eterno, entonces la iglesia quedó afuera. Porque el Hijo eterno, como es eterno, pues no puede morir, no puede tomar cuerpo, no puede resucitar, no puede ser mi hermano. No puedo yo ser de la misma naturaleza que él, ni resucitado ni nacido de mujer. Me quedé afuera. Le digo, ¿para qué me sirve esa Trinidad? Cuando me han cerrado las puertas. Solamente Cristo es el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, punto, cerrado. Y la iglesia, cerrado. No hay opción, no hay opción. Y entonces, ¿cuál es la esperanza? Por eso nos anula, pues. Ya se acabó para nosotros. Dejemos la Biblia, vamos a pasear, ¿verdad? Porque ¿qué esperanza? ¿Qué es lo que nos sostiene? Es mirar el futuro. No debe ser mirar el cielo, pues. Vaya a tocar arpa y gritar aleluya, gloria a Dios, santo, 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 día y noche, santo y santo. Para eso no es. Por eso que si uno no entiende que nos hacen hijos, para que como hijos lleguemos a ser la familia eterna, y como familia eterna se forme el reino sacerdotal para el resto de las naciones y de las cosas que todavía están en proceso. Vamos a reinar con el Señor, vamos a estar aquí, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo esa convicción, ¿qué me sostiene? La gente cree que porque es otra cosa. Le han metido, yo me acuerdo que yo también me metí en eso, metiéndose a la gente, que una vez que eres salvo, se acabó el cuento. El salvo siempre es salvo. Ya estuvo. Ya Cristo me salvó, pagó por mí todo. Si es verdad que Cristo, si eres salvo porque has creído en Cristo, entonces este texto no tiene ninguna razón de ser. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Dónde aplicamos esto? Pues ya no hace falta ninguna doctrina, solo mantenerte firme hasta el fin del mundo, que tú eres cristiano, que crees en Cristo, ya está. Entonces, ¿para qué nos mandaron un libro de 1000 hojas? Con una tarjetita hubiera sido suficiente. Pero la iglesia está concentrada en que si ya creíste en Cristo, eres salvo. Pastor, ya tengo a Cristo, ¿qué más sigue? Ahora tienes que ser discípulo. ¿Y qué tengo que aprender? Pues a predicar, salir a las calles, traer más gente. Y cuando traiga más gente, ¿qué va a pasar? Pues esa gente tiene que aprender a predicar y traer más gente, y así vamos a conquistar al mundo entero. De veras, sí. ¿Y hace cuánto tiempo empezó eso? Empezó hace casi 2000 años. ¿Y cuánta gente ya tenemos? Bueno, ahora tenemos menos que antes. No sale, pues. Eso de que salvo es salvo no es un texto, es un dicho. Mira los dos puntos, ¿no? Antes de en la época de Jesús dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para
para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, no te. Entonces, la visión, ¿cuál era? Cree en el Hijo para que tengas vida eterna. Ok, el Hijo agarra y antes de irse, le dice a los discípulos, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será. No le dice nada que tendrá vida eterna. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos comemos esa torta? Pues? O nos dan vida eterna o solamente nos van a salvar. No, que para eso está la doctrina, pues. Justamente para esos rellenes están la doctrina. Entonces ahora tenemos toda la información adelante de 2000 años, más de Génesis, podemos abrir y ver todo panorámicamente, quién, cómo, por qué, hacia dónde va, qué consiguió, qué falta, cuándo va a terminar todo y qué es lo que nuevo que va a empezar. Porque hay uno nuevo, yo haré cielos nuevos, crearé cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia. O sea que ni siquiera vamos a quedarnos en esta tierra. Que por remate ya está más desgastada que mis zapatos. Entonces, si no maduramos la idea de que somos sacerdotes, y estamos dudando o no tenemos el concepto o no vemos clara la dirección final de nuestra vida, ¿cuál es la fe que te sostiene? ¿Qué fe te sostiene? Ahora que no, es que yo siento en mi corazón, eso no es fe. La doctrina. Si la doctrina está mal. ¿Está mal tú? Pues sí. Por eso, pero mira, los unitarios y los trinitarios están en un pleito sobre un mismo principio donde la semántica hace la diferencia. Y yo no soy trinitario en la definición de la doctrina trinitaria, pues, que es un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no son dioses, que son de una misma sustancia. Dios no tiene sustancia. ¿Tú crees que Dios tiene sustancia? Mira lo que dicen ellos. Los tres son de una misma sustancia. Me pregunto, ¿tiene Dios sustancia? Son tres personas. Es que eso es un misterio. No, eso es una estupidez. Están hablando piedra. Eso no tiene lógica en ningún sitio del mundo. Si no lo puedes explicar, sé sincero. No puedo explicar, no lo entiendo. Pero no digas que es un misterio divino que hay que creer porque hay que creerlo. Yo, si no entiendo, no creo. Y si digo que creo, miento porque no entiendo. Si yo digo que creo y no sé explicar lo que creo, entonces no creo sustancialmente. Porque lo que yo creo no le sirve a nadie. Porque falta convicción. Por eso pues, entonces mi fe, ¿a quién le puede ayudar? Si yo no sé explicar por qué Jesús murió en la cruz, ¿cómo puedo atraer a alguien a la fe para salvación? Si ni yo sé. Es como si sí yo sé que 3 elevado al cubo es tanto. ¿Me lo puedes explicar? No. Yo sé, pero no puedo explicarlo. O sea que le has tomado foto nomás, pero no entiendes nada de lo que significa la trigonometría, ni la geografía, ni nada, porque tú hablas todo lo que se te ocurre por intuición. Eso no es convicción. Si no tienes convicción, ¿cuánto es de pureza tu fe? Que la fe es la convicción. Entonces, por eso es que... No, eso ya lo escuché. Sí, lo has escuchado, yo sé que lo has escuchado miles de veces. Lo puedes explicar. Puedes agarrar un papel y empezar a escribir ordenadamente todo lo que ya sabes. Puedes hacer un panorama, puedes delinear todo. Si no sabes hacerlo, tienes ideas sueltas. Es como si tengo eslabones por todos lados, pero hay pedazos que tienen cadena y otros pedazos que están sueltos. No, tiene que ser una cadena ordenada, de aquí hasta acá, para que se llame cadena, pues, para que se llame collar.
Y eso es lo que yo me he enfocado sustancialmente para estudiar la escritura. Me dice, el pastor dice, pero usted dice, de todo lo que usted dice, yo tengo para sacar 100 temas para todo un año. Dije que yo no predico ni enseño textos, yo enseño temas sobre temas que componen un gran tema. Hay gente que lo puede asimilar, hay gente que no. Pero eso ya no es mi problema, pues. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, si no entiendes 3 papeles que hago, y te doy una Biblia que tiene 1000 hojas, y aquí traigo yo 3, y este libro trae 1000, ¿cómo entonces sucede el asunto? ¿Qué hacemos con una Biblia de 1000 hojas comparado con un papelito de 3? ¿Tú lees la Biblia, la entiendes? No. Señor, yo no entiendo esto. Yo te voy a decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas para entender? No, para esto tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que orar, tengo que pedir a sabiduría, tengo que pedir revelación. Pues hace eso. Pues hace eso. ¿Para cuánto tiempo nos dedicamos a la vida diaria? Un montón de horas. Mira, yo, cuanto más me meto en este tema, vuelo. Me saca de aquí. Mira, créeme, la vez pasada estuve metido 2 días sin parar, dale. Lo saco, lo quito, lo arreglo, lo vuelvo a poner, y a veces ni sé ni por dónde ando, tengo que empezar de nuevo y todo para que crean. Tenía que salir a comprar, me agarré mi bebé, salí y me sentí perdido. Me desconecté. Y comencé a ir hasta que ya, y me regresé, me molé. Porque este es otra cosa, es otro mundo, es otra dimensión. Esto es totalmente opuesto a la naturaleza física. Esto te hace trasladarte, transportarte, vivir otro momento. Y ahora te ríe, te da miedo, te da de todo y te saca de tu realidad física y te traslada al mundo espiritual. Y ahí estás, dale. Tú mira, cuando ya esto te gusta, lo que te molesta, pues te tengo que ir al baño, tengo que ir a comer, tengo que ir a comprar, tengo que ir a hacer tal cosa. Que si no, estoy ya, lo que ando en mi noche, ¿no? Es lo mejor que tengo que ir al baño. Y vas no una vez al día, vas un montón. Y después tienes que comer, desayuno, almuerzo, comida. Y después te llama, después tienes que hacer, después tienes que trabajar. Estudiar escritura, llora, te ríes, te carcajeas. Una cosa que si alguien viene a interrumpirte, ¿por qué venís? No me